En esta ocasión vamos a hablar de los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. Específicamente vamos a hablar de lo que es la metodología HACCP o HACCP. Hablamos de los principios de HACCP o de peligros, ¿verdad? HACCP o APPC. Básicamente vamos a hablar de un principio muy básico que es un análisis de riesgos o de peligros en este caso y puntos críticos de control. Esto se basa en diferentes esquemas, como lo puede ser la norma ISO 22000, que habla de los principios HACCP, el Codex Alimentarius, que nos da las bases operativas de cómo hacer el HACCP, que a su vez queda establecido en una ISO 22000, y los programas prerequisito y prerequisito operacionales, como lo definen las normas técnicas ISO TS 22002. De la serie 22002, pues es una serie técnica de lo que es PPRs o PPROs. Básicamente vamos a explicar el funcionamiento. Cuando nosotros encontramos en la ISO 22000, en el capítulo 8, sección 8.5, vamos a hablar de cómo hacer pues todo este esquema. Y es que este esquema se basa en un análisis de peligros. Quienes ya recibieron gestión de riesgos pues van a entender que el sistema de inocuidad tiene muchos elementos que realizan una gestión de riesgos. Lo que se hace en un paso preliminar es recopilar toda la información necesaria para entender qué producto es el que voy a pretender evaluar. Es decir, qué requisitos se deben cumplir, qué tipos de productos, qué procesos interactúan, qué tipo de peligros preliminares yo identifico para el producto. Las características del mismo, ¿verdad? O sea, al final nosotros lo que vamos a hacer es evaluar todo ese macro de contexto de qué necesita el producto para entender qué peligros puede tener o tener un concepto técnico más adecuado de cómo voy a evaluarlo correctamente. Al tener pues esta información, como lo pueden ser especificaciones, contenido, material, ingredientes, formas de producción, etcétera, vamos a entender qué peligros puede causar. Entonces, ya al desarrollar pues toda esta información, vamos a irlo evaluando en las siguientes categorías, ¿verdad? La información básica que deberíamos poder establecer o identificar son las características biológicas, químicas y físicas del producto, la formulación del mismo, aditivos, coadyuvantes, el origen, si es vegetal, animal, mineral, lugar de origen, método de producción, métodos de embalaje, métodos de liberación, condiciones de almacenamiento o vida útil, preparación y o tratamiento previo a su uso si es que existe, cuáles son los criterios de aceptación, cómo funciona el proceso, cuándo es válido, cuándo no, ¿verdad? Cuándo es no conforme. Básicamente toda esta información nos va a permitir identificar cómo funciona el producto. Entonces todo esto al final son características, muchas veces establecidas en una ficha técnica de producto. Ya teniendo pues las características del producto final, pues vamos a entender cuál es el nombre del producto, qué composición tiene, sus características igual, biológicas, químicas y físicas, vida útil, condiciones de almacenamiento, envase, embalaje, etiquetado, métodos de distribución. Al final todo esto queda en una ficha técnica de lo que se conoce como ficha del producto o ficha de calidad o certificado de calidad. Esta información pues nos va a servir para entender cuál es el punto de inicio del proceso y cuál es el punto final del proceso. Es decir, por enfoque de procesos, cuáles fueron las entradas y cuál es la salida resultante. Ya entendiendo toda esta información y el uso previsto, pues todas las recomendaciones, vamos a pasar a iniciar nuestro proceso preliminar de análisis de peligro. Vamos a entender los grupos consumidores, clientes,
y cómo funcionan y cómo interactúan con el alimento como tal. La primera etapa que vamos a realizar es un diagrama de flujo. Todos los análisis de peligros basados en los principios HACCP deben iniciar con un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo se basa en un elemento que es el enfoque de la cadena alimentaria. Es decir, entender de dónde a dónde en la cadena alimentaria mi organización tiene control y de qué tengo control. Yo tengo control de mi producción, tengo control de la producción y distribución, tengo control de la logística, tengo control de las materias primas o yo mando a producir a otro lugar. O sea, es entender dónde yo tengo control y de qué manera pues lo puedo asociar. ¿Por qué? Porque yo tendré que identificar qué procesos interactúan, ya sean propios o ya sean procesos subcontratados, pero sí o sí los procesos productivos yo los debo controlar. Yo debería poder controlar, porque me lo piden los esquemas de inocuidad, por lo menos la revisión de materias primas, el proceso de producción, embalaje y distribución del producto, porque es acá donde nosotros vamos a tener responsabilidades. Entonces la idea es poder definir etapas en un diagrama de flujo y asignarle procesos para poder hacer todo el juego de análisis de peligros. Así que esto es una representación gráfica del proceso, lo que hacemos en el diagrama de flujo. Deben ser claros y precisos y deben incluir por lo menos la secuencia de interacción de las etapas, los procesos contratados externamente, donde se incorporan al flujo materias primas, ingredientes, porque ahí pueden generarse peligros, coadyuvantes, materiales de embalaje, etcétera, donde se reprocesa si es que se hace reprocesado o reciclado, donde se libera y eliminan los productos para poder entender el funcionamiento de este diagrama de flujo. Luego hay una figura que se conoce como equipo de inocuidad, la cual debe confirmar en sitio la precisión de estos diagramas de flujo. Es decir, si se saltan una etapa, si falta una etapa, pues es el equipo de inocuidad el que tendrá que observar y confirmar y aceptar o aprobar el diagrama de flujo para poder hacer todo el análisis de peligros y asegurar de esa manera que todas las etapas de producción pues están eh, realizadas y que están pues evaluadas en este análisis de peligros. Luego hay una descripción de los procesos. La descripción de los procesos puede venir de diferentes vías. No necesariamente va a tener que ir dentro de una matriz, pero sí puede describir qué etapa o qué referencia estamos hablando de la etapa. Por ejemplo, si yo tengo una etapa de embalaje manual, pues a lo mejor puedo describir qué es el embalaje manual o puedo referenciar qué procedimientos hablan del embalaje manual. Es decir, esta información, ya sea directa o indirecta a través del sistema documental, procedimientos, guías e instructivos, etcétera, nos va a permitir entender la distribución de instalaciones, áreas de manipulación de alimentos, equipos necesarios, materiales en contacto, los PPRs existentes. Esta es una información básica porque nos va a permitir, y esto sí debería ir en la matriz, qué PPRs voy a cumplir o estoy comprometido con cumplir en las diferentes etapas. Requisitos externos. Cuando yo tengo esta información, voy a entender qué nivel de cumplimiento tengo. Entonces, posterior a este elemento, pues se deben incluir variaciones resultantes de cambios estacionales o patrones de cambio y actualizar pues toda esta información. Es decir, vamos a tener productos que pueden tener diagramas cambiantes o valores de riesgo cambiantes en dependencia de estaciones. Esto va a depender de los productos, si el producto depende de una estacionalidad o no.
Luego hablamos de las generalidades, ya que hay que hacer un análisis de peligros. ¿Qué tipos de peligros son los que vamos a utilizar? Pues hay una guía técnica, tanto en el códex como pues las personas que son competentes en el área del análisis de peligros podrán identificar los peligros químicos, físicos y microbiológicos o biológicos que pueden afectar un producto. Es decir, yo a lo mejor, pues entre los peligros biológicos identifico si hay riesgos bacteriológicos, si hay riesgos de virus, si hay riesgos de contaminación cruzada, o sea, qué tipos o qué fuentes voy a tener del peligro. Lo mismo pasa con los aspectos químicos y físicos, es decir, ya habrá una persona o el equipo de inocuidad con su competencia técnica podrá definir qué tipo de peligros o qué variantes de los peligros pueden surgir dentro de cada una de las tres variables. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a ayudar a entender cuál es el efecto que puede causar. La organización debe identificar y documentar todos estos peligros que están relacionados con el producto, proceso y su entorno. Esto se va a basar en la información que vimos en el diagrama de flujo y en la información preliminar y la experiencia del personal. Entonces, va a pasar que ya cuando veamos la información obtenida, datos y demás información de la cadena alimentaria, requisitos legales, vamos a poder tomar decisiones asertivas y considerar con suficiente detalle poder hacer la evaluación y definir qué medidas de control voy a utilizar. Recordando que las medidas de control yo las tendré que evaluar de la siguiente manera. Pues ya que evalúo por etapas en las cuales se presenta pues cierta información de los peligros, debemos considerar algunas situaciones. Primero que nosotros a nivel básico vamos a tener un cumplimiento de PPRs. ¿Qué son los PPRs? Pues son los programas prerequisitos que define a nivel mundial el Codex Alimentarius y la norma ISO, que son pues entre 14 y 17 pues requisitos obligatorios de higiene y limpieza. Estos van a ser suficientes para disminuir una gran cantidad de peligros, pero el enfoque de riesgos me va a hacer a mí evaluar los riesgos sin considerar el PPR o el riesgo natural, identifico el PPR o los controles que yo utilizo y establezco un nuevo valor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando identificamos toda esta información, yo no puedo evaluar los riesgos considerando los altos, por ejemplo, si hay una etapa posterior que la va a disminuir. O sea, yo debo tener en mente al momento de hacer esta evaluación qué etapas preceden, qué etapas van posterior, cómo funciona el diagrama de flujo, qué tipo de equipos, instalaciones tengo, para poder entender de qué manera se va a ver afectado o no mi peligro. Entonces, pues ya la organización debe determinar cada peligro, ¿verdad? Y los niveles aceptables. Existen tablas de criterios que nos van a ayudar a definir dónde necesito crear nuevos controles. Al determinar estos niveles, la organización debe asegurar que se identifiquen requisitos legales, porque estos hay que darles cumplimiento sí o sí, considerar el uso previsto y toda información pertinente. Ya que puedo evaluar, lo que voy a realizar pues es valorar cada peligro relacionado con respecto a dos variables claves, probabilidad y la gravedad o consecuencia del suceso. Es decir, yo el peligro lo evaluaré en la variable de probabilidad que tanto puede o no contaminarse y en la gravedad, si es que se contamina, que tanto puede afectar a la salud del consumidor. Entonces, claro, yo esto lo hago a nivel físico, químico y microbiológico, son tres variables diferentes en cada etapa del proceso, siempre recordando que hay una evaluación inicial, un establecimiento de PPRs y requisitos legales y una evaluación final.
nos va a ayudar a identificar peligros significativos. La tabla de criterios nos va a ayudar a describir dónde requiero hacer algo. ¿Qué hacemos con ese algo? Pues básicamente hay medidas de control. Y aquí vamos a encontrar las dos grandes medidas de control. Si este es un primer análisis de peligros, siempre el primer análisis nos va a conducir a dos situaciones. Si mi medida de higiene y limpieza no es suficiente para asegurar algún peligro, yo tengo que establecer lo que se conoce como un PPR operativo o PPROP o un PCC. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Cuando yo considero las etapas posteriores, los niveles de riesgo, etcétera, un PPROP es un control necesario para la organización, no es un PPR, no es basado en higiene y limpieza, pero es necesario para mi producto. La diferencia va a radicar en que este PPROP pasa dos cosas, o asegura al 100% la etapa que estoy trabajando, o si no la asegura al 100%, no va a importar, digámoslo así, porque habrá una etapa posterior que la va a asegurar. Ahora, un PCC o punto crítico de control va a ser esa famosa etapa o etapas donde yo sí o sí no tengo etapas posteriores donde pueda remediar la situación. O mi nivel de riesgo me va a obligar, porque no tengo otra manera de controlarlo, a mantener márgenes de error, ¿sí? Entonces lo que hace la diferencia es que el PPROP se crea, se controla, es propio de la organización, pero no va a ser definitivo para poder asegurar un producto. Mientras que el PCC es todo o nada. O sea, es ahí donde controlamos y es ahí donde si no se controla el producto va a salir mal. Pueden haber diferentes clasificaciones. Puede que yo tenga 1, 2, 3 PCCs dependiendo de qué condiciones voy a hablar. Por ejemplo, yo puedo tener un PCC que me asegure la parte biológica, como puedo tener un PCC que me asegure la parte física. O sea, puedo interactuar entre diferentes PCCs. Yo puedo tener diferentes PPROPs, sí, puedo tener muchos. Incluso la mayoría de controles son PPROPs. ¿Yo puedo tener un sistema sin PCC? Sí, sí lo puedo tener. Si mi sistema de aseguramiento de la calidad del producto o de la inocuidad me va a asegurar un 100%, puedo utilizarlo solo con PPROPs. Por ejemplo, hay casos donde el control de calidad es tan específico que no hay márgenes de error. O cumple o no cumple. Y si no cumple, se desecha. Entonces, existen otras organizaciones que, por ejemplo, tienen márgenes de error, que, ok, cumple, no cumple, pasa, no pasa, pero a lo mejor manejan un pequeño porcentaje de desviación, 99%, 99,2%, cuando habla de algo productivo. Si habla de un PCC, digamos, a nivel de lácteos, pues será sobre el proceso de pasteurizado, por ejemplo. Si voy a hablar de algún proceso químico o microbiológico, pues, o sea, ya es específico, ¿verdad? Y probablemente va a tener márgenes de error porque a pesar de los controles, no puede asegurar el 100%. Esa es la diferencia en la categorización de estas medidas de control. Ya que establezco estas medidas de control, pues lo que tengo que hacer es un enfoque sistemático de cómo va a funcionar. Entonces, cada medida de control debe evaluar, pues, qué tanto puede o no fallar, la probabilidad de que falle en la propia medida de control y la gravedad de que falle esa medida de control. ¿Por qué? Porque estos efectos, pues, son graves en la salud. Al momento de yo poder hacer esa evaluación también, no solo de la categoría de control, sino del control y sus fallas, esto me va a permitir a mí establecer cómo funciona mi control, de qué manera está especificado, qué medidas son, es una combinación, es única, etc. Y esto me va a servir de pauta para que la medida de control en el enfoque sistemático debe tener una evaluación de viabilidad.
Entonces yo ya evalué las fallas del control y ahora evalúo la viabilidad del control. Es decir, qué tan probable o qué tan viable es establecer pues ciertas situaciones como lo son los límites críticos, detectar cualquier falla, aplicar correcciones. Es decir, yo voy a evaluar tanto las fallas de mi control como las viabilidades o los límites permisibles que me van a permitir pues gestionar mi peligro, ¿ya? ¿Qué tantos porcentajes pueden fallar? ¿Cómo establezco mis límites? ¿Cuál es mi método de detección de falla? ¿Qué hago en caso de fallas? Que eso es lo que vamos a ver en lo que se conoce como plan HACCP. Todo esto pues con información documentada y requisitos pues rigurosos. Antes del plan HACCP pues hay una validación. Esta validación es de parte del equipo de inocuidad dando fe de que efectivamente pues todo este proceso se ha llevado a cabo de una manera profesional, técnica y correcta. Si esto no llega a suceder pues se puede reevaluar o repetir pues todo el ejercicio de valoración de peligro. Y el equipo de inocuidad va a mantener esta metodología de validación constantemente, por lo que es importante que se pueda revisar a frecuencias establecidas. Ahora el plan de control o el plan HACCP o plan PPROP, cuando son nuevos, en caso de PPROP, en el caso del HACCP, pues se van a mantener constantes en el tiempo. ¿Qué es lo que nos van a forzar a hacer? El plan de control de peligros es una información documentada que debe incluir lo siguiente. ¿Cuáles son los peligros? O sea, ¿de dónde viene? ¿De qué etapas viene? ¿Cuáles son los límites críticos en el caso de un PCC? ¿O cuáles son los criterios de acción en el caso de un PPRP? Por ejemplo, un PCC que va a tener límites críticos va a permitir, por ejemplo, eh, un pasteurizado arriba de tal medida y abajo de tal medida, por ejemplo. Entonces puede que sea un pasteurizado mejor, peor, pero al final en ese rango va a ser aceptable, va a ser admisible, va a ser sano a nivel de inocuidad de los alimentos, no va a ocasionar peligros, por ejemplo. En el caso de un PPROP, no es un límite crítico, sino un criterio de acción. Si falla, ¿qué hago? ¿Corrijo, paro, desecho? ¿Qué es lo que hago yo si me falla mi PPRP? Eso es lo que yo debo documentar. Luego documentamos el procedimiento de seguimiento para ambas vías. Hay procesos de seguimiento que deben de quedar documentados. Las correcciones a tomar, las responsabilidades y los registros de seguimiento. En el caso de los límites críticos y criterios de acción, las normas sí nos hablan de que debemos establecer límites críticos en los PCCs y criterios de acción en los PPROPs. La razón de su determinación se debe mantener como información documentada. Aunque aquí la norma no nos establece cuál es el método, sí deberíamos nosotros poder justificar el método de cómo llegué yo a determinar los límites críticos. Los límites críticos en los PCC deben ser medibles sí o sí, y la conformidad de estos límites debería asegurar que no se excedan de niveles aceptables. En el caso de los PPROPs, igual deben ser medibles o al menos observables, o sea, que sea un factor de seguimiento. La conformidad con los criterios igual debe garantizar que no se exceda el nivel aceptable. Luego tenemos los sistemas de seguimiento. En cada PCC o PPRP se establecen sistemas de seguimientos para las medidas de control o combinación de las medidas. En el caso del PCC va a detectar fallas dentro de los límites críticos y el sistema debe incluir mediciones programadas para poder establecer si los límites se están cumpliendo. Es decir, procedimentalmente yo debo establecer rutinas de verificación y seguimiento a esos datos. En el PPRP debo establecer medidas de control para detectar incumplimientos del criterio de acción. O
sea, cómo voy a detectar fallas. El sistema de seguimiento debe consistir en información documentada que incluya las mediciones, los métodos, métodos de calibración o métodos equivalentes en caso de PPRPs, dígase verificaciones. Esta información es vital para dar certeza de que estos puntos críticos o los PPROPs están controlados y funcionan. Finalmente, estos sistemas deben tener frecuencias establecidas de seguimiento, deben poder presentar resultados de sus seguimientos, definir responsables respecto al seguimiento y responsables para poder evaluar el seguimiento. En cada PCC, el método y frecuencia deben ser capaces de detectar oportunamente todas las fallas dentro de los límites críticos. Y para los PPRPs, deben ser proporcionales a la probabilidad y gravedad de las consecuencias. Cuando el seguimiento de un PPRP se basa en datos subjetivos, por ejemplo una inspección visual, este método debe ser respaldado por instrucciones o especificaciones. Pero al final lo que buscamos en ambos casos es mantener un proceso bajo control, ya sea bajo control de límites o bajo control de fallas, pero mantenerlo bajo un control que nos permita asegurar la inocuidad de los productos. ¿Qué hacemos cuando los límites o criterios no se cumplen? Pues básicamente, pues ustedes ya conocen el tema de las correcciones y acciones correctivas. ¿Qué vamos a hacer? Pues deben establecerse cuando se fallan, pues correcciones o acciones correctivas, cuando no se cumplen límites críticos o criterios de acción. En el caso que se pueda corregir, se corrige y cuando el volumen de información o el volumen de fallas es lo suficientemente relevante, se crean acciones correctivas. Ojo, un tema muy importante es que debemos establecer que las acciones cuando los límites no se cumplen o los criterios de acción no se cumplen nos deberían conducir a identificar los productos potencialmente no inocuos para que no sean liberados, identificar causas de las no conformidades, verificar los parámetros controlados que vuelvan a estar dentro de los límites y que se prevenga la recurrencia, es decir, poder hacer un buen chequeo en vivo de estos criterios, ¿verdad? Para poder definir planes de acción, correcciones o acciones correctivas en el momento y asegurar que el producto con falla no salga al mercado. Finalmente, pues claro, la organización debe tomar correcciones de conformidad de acciones correctivas. Existen requisitos específicos de cómo manejar correcciones y acciones correctivas. Los que conocen ya el enfoque de mejora lo sabrán mejor. Y finalmente, pues ya este control pues ya se implementa, ¿verdad? Se pone en marcha y se deja documentado. De manera que de esta forma nosotros podamos tener certeza del funcionamiento de todo el esquema de peligros. Gracias por su atención.